Shabbat Shalom, bienvenidos sean todos ustedes a esta casa de oración, a esta casa de enseñanza, donde el Padre Yahweh nos habla constantemente de su palabra y busca formar en nosotros la mente del Mesías. Y quisiera, antes de iniciar con las escrituras que vamos a abordar en este día, que el Padre nos está trayendo revelación a través de ellas, quisiera leerles una porción del capítulo 17 del libro de Juan, a partir del verso 17. Esto es para que ya en casa con tiempo lo mediten, porque es una oración muy poderosa que hizo el Mesías. Y dice lo siguiente: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean como tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esta palabra, hermanos, es un ruego que levantó el Mesías por ustedes y por mí, y por todos aquellos que al exponerse a la palabra son santificados a través de ella, son apartados a través de la palabra y son preparados para toda buena obra. Esta oración es un ruego constante de Yeshua para cada uno de nosotros y por aquellos que no están todavía dentro del reino, miembros de nuestra casa, familia, parientes, amigos, por los cuales Yeshua levantó este clamor al Padre. La palabra de Yahweh tiene poder y como está escrita, Él nos da la instrucción a través de ella y solamente necesitamos creer, confiar, esperar y obedecer para que la palabra en el tiempo estipulado dé el fruto que el Padre desea en cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas, Yahweh. Bendito sea tu nombre. Bendito seas por habernos dado a tu Hijo, por haberlo enviado a la tierra en semejanza de hombre, por haber dispuesto que habitara en medio de nosotros una generación perversa y adúltera, Señor. No merecemos todo cuanto haces en nosotros, pero sabemos que es gracias a tu misericordia, gracias a tu amor infinito con el cual nos has amado, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre que es sobre todo nombre, que haces que nosotros podamos ser cercanos nuevamente a ti, reconciliados por medio de Yeshua. Bendito seas, Señor, bendito seas, y te ruego, Padre, que prepares nuestras mentes para que
estén receptivas a tu palabra, a tu luz, a tu instrucción, a tu enseñanza, a lo que traes para nosotros, a ese maná del cielo que constantemente estás enviando una porción diaria. Gracias por tu palabra, por darnos el discernimiento y por darnos el conocimiento, pero sobre todo por la revelación que traes a través de tu Hijo amado a nuestras vidas, en cada uno de los que se exponen a tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre, bendícelos, y crea en cada uno de nosotros ese corazón que necesitamos tener delante de ti, ese corazón obediente, ese corazón manso y humilde, para recibir tu palabra y que ésta empiece a generar en nosotros el fruto abundante que tú esperas, Padre. Bendito seas en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, la Escritura dice una misma ley, tanto para el natural como para el extranjero, una misma instrucción, una misma enseñanza, unos mismos mandamientos, tanto para el natural como el extranjero. Y esto lo encontramos en la Escritura de Levítico 24, verso 22, Éxodo 12, verso 49, Números 15, verso 29, y esto mismo lo reafirma Pablo en el capítulo 3 de Romanos, del verso 29 al 31, donde nos dice que el Señor no solamente es Dios de los judíos, sino que es Dios también de los gentiles, de todas las naciones, de todos los habitantes en la tierra. Y la misma ley, su misma instrucción es para todos nosotros, porque son sus mandamientos que nos son dados para nuestro bien, para nuestro provecho, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Y precisamente con esta escritura vamos a dar comienzo en los dos versos siguientes que nos quedamos de Génesis 3, verso 10 y verso 11. Génesis 3, verso 10 y verso 11. Dice: y contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo: ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Estas preguntas se las hace Yahweh a Adán en el momento en que vino la desobediencia y comieron del árbol que no deberían de haber comido. Y en ese momento les fueron abiertos los ojos y se percibieron desnudos. Pero esa desnudez que tenían o la que percibieron los sumió en una densa oscuridad, porque estaban cercanos a la presencia del Padre, y el haber desobedecido los alejó de la presencia de Él, y de estar en luz cambiaron a estar en tinieblas. Precisamente la porción de esta semana de la Parashat nos habla de los mandamientos, de la importancia que es cuando el Padre nos da a conocer sus mandamientos, sus ordenanzas, así sea un solo mandamiento el que nos muestre. Somos responsables de ello y nuestro deber es esmerarnos en obedecer lo que ahí se nos pide. Trabajar arduamente en ese mandamiento que nos muestra constantemente para que entonces empiece a trabajar en nosotros y vaya moldeando nuestro carácter. Esta parashat nos habla de y oré. Precisamente por eso la palabra que me puso en esta mañana el Padre para el estudio que vamos a observar en las Escrituras, con la oración que levanta Yeshua,
lo cual es muy importante, porque no es cualquier oración, no viene de cualquier persona, viene del Hijo de Yahweh, del sumo sacerdote de Melquisedec. Entonces esta palabra tiene mucha importancia por cada una de las cosas que él menciona ahí. Y oré, él se puso a orar, a rogar por cada uno de nosotros, para que hoy podamos estar aquí sentados, escuchando su palabra, y valoremos esa palabra que nos es vertida, y le demos gracias al Padre, porque tuvo misericordia de nosotros, se acordó de nosotros, aún estando destituidos de su presencia por nuestra transgresión. Él ha mostrado un amor que nos está enseñando a través de su palabra para retribuir ese mismo amor que Él nos ha dado. ¿Cómo es que nosotros vamos a retribuir ese amor? Obedeciéndolo, lo que Él nos muestra, obedeciendo sus ordenanzas, obedeciendo sus mandamientos. Esta porción de la Parashat abarca de Deuteronomio 3, verso 23 al 7, verso 11. La porción de los profetas es Isaías 40, del verso 1 al 26, y del Brit Hadashah de Lucas 22, del 13 al 38. Estuvimos analizando durante la semana la importancia de los mandamientos y lo que a través de ellos el Padre nos está comunicando, nos está hablando, porque nos está dando a conocer palabras, y no cualquier palabra, sino palabras de vida eterna. Y es lo que nosotros debemos estar atentos como una lámpara que está ahí, esperando que reciba más luz, para que esa misma luz pueda ser vertida en medio de tanta oscuridad. Quisiera iniciar con un salmo, si lo buscan por favor, es el Salmo 152, del verso 1 al 3, dice lo siguiente: los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, mas siempre está firme. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Ahora, ¿por qué la importancia de esto que menciona el Padre, precisamente con lo que hemos estado analizando en esta parashá de la semana y la pasada, porque están muy conectadas? Porque nos está llevando a profundizar en un monte en específico, pero alrededor o cercano a este monte que hemos estado analizando, el monte Hermón, que también se le conoce como el monte Tabor, es una cordillera donde hay varios montes unidos entre sí que rodean Jerusalén. Por eso el Padre nos hace hincapié en este salmo de la importancia del monte de Sión. ¿Qué tan importante es Sión para el Señor? Que lo pone como ejemplo de confianza, de seguridad, de estabilidad para compararnos nosotros si realmente estamos contemplados dentro de ese monte santo, de ese monte Sión. Entonces nuestra confianza reposará en Yahweh y esperaremos siempre de Él. Pero también habla de que no reposará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Por qué? Recordaremos que el Shabbat pasado hablábamos de que en el monte Hermón descendieron los ángeles caídos. Génesis 6 nos habla de que los hijos de Dios estuvieron ahí codiciando a las mujeres de los hombres. Entonces,
el cetro del cual habla en esta porción de la palabra se refiere precisamente a los actos inicuos que se empezaron a practicar con la llegada de los ángeles caídos. Por lo mismo, el Padre nos dice en la palabra que no reposará ese cetro, no reposará ese gobierno, no reposará esa autoridad sobre nuestra heredad, porque estamos trabajando, el Padre está generando en nuestro interior un carácter y nos está preparando para introducirnos a la tierra prometida. Y esta tierra es parte de esa herencia. Por lo tanto, el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Hablábamos de la importancia de los montes que rodean a Jerusalén, y hay 7 montes que rodean, que son mencionados en específico en la palabra, y son tan importantes porque en tiempo antiguo hubo situaciones, conflictos, guerras o profanación que se desarrollaron o se desencadenaron en los montes que vamos a analizar. Pero tiempo después aparece Yeshua, y no es casualidad que aparezca recorriendo esos mismos montes, haciendo y diciendo palabras como lo que estamos analizando ahorita, palabras de vida. Donde en otro tiempo hubo palabras de muerte, Yeshua viene anunciando restauración. El primer monte que vamos a analizar es el monte Éremos. Este monte lo vemos en la Escritura como el monte de las bienaventuranzas. Este está situado a la orilla noroeste del mar de Galilea, entre Cafarnaúm y Genezaret. El sitio actualmente es conocido como el monte Éremos, pero ahí se dieron las bienaventuranzas descritas en Mateo 5, del 1 al 7. Pero, ¿por qué Yeshua tuvo que haber llegado a ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó antes para que Él llegara precisamente a ese monte y diera esas palabras? En otro tiempo, Yahweh había ordenado a Moisés que 6 de las tribus, de las 12 tribus de Israel, estas eran Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, se reunieran en las faldas del monte Ebal. Hablábamos en un inicio que todos son parte de una cordillera y están unidos entre sí y hacen una alianza, una unión que rodea a Jerusalén. De una altura tiene un nombre, camino hacia otra porción y tiene otro nombre, me voy hacia otra elevación y tiene otro nombre. Están rodeados y los une el Jordán, donde en todo ese territorio caminó Yeshua precisamente porque es parte del monte sagrado del Señor. Y ahí en ese lugar se realizaron actos profanos por medio de los ángeles caídos. Ahora, ¿qué fue lo que en el tiempo el que le ordenó el Señor a Moisés para que fueran las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, y se reunieran en el otro extremo de lo que vemos ahorita como el monte de las bienaventuranzas o monte Éremos? Nos habla y les da la instrucción y les dice lo siguiente: se reunirán en las faldas del monte Ebal, justo al norte del monte Gerizim. Este es otro de los montes que también vamos a analizar, el cual es parte del monte Éremos, para que Yahweh diera la siguiente orden: proclamarían las maldiciones que alcanzarían a los transgresores de la Torá. Ahí lo que vemos nosotros como Deuteronomio 28, en la parte de las maldiciones, fueron dadas esas palabras
justo en este monte, en el monte Ebal, pegadito al monte de las bienaventuranzas, donde el Padre hizo que las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí estuvieran proclamando lo descrito en Deuteronomio 28 en la parte de las maldiciones, y que quedara claro que tendrían que proclamar que alcanzarían a todos los transgresores de la Torá, a todos los que no guardaran los preceptos. Esto lo vemos en Deuteronomio 27, la indicación la vemos en Deuteronomio 27 del verso 13 al 26. La proclamación de las maldiciones están escritas en Deuteronomio 28 del verso 15 al 68. Ahora, llega el tiempo de Yeshua y Yeshua se va a este monte Eremos, otra elevación, donde ahí él da palabras de bendición. En el otro extremo, tiempo antiguo, los manda al monte Ebal a que proclamen maldición a todo aquel que transgreda. Transcurre el tiempo, viene Yeshua y en otro pico, en otra elevación de toda esa cordillera, aparece y proclama las bienaventuranzas a todos aquellos que están siendo llamados a retornar al camino, a guardar los preceptos del Padre, a que se cumpla en ellos lo descrito en Deuteronomio 28, pero en la parte de las bendiciones. Con esto, hermanos, el Padre quiere que vayamos comprendiendo que cada una de las cosas que hizo o dijo en los lugares en donde estuvo Yeshua tiene un propósito, tiene un significado, y el primero es anunciar restauración. Él viene a restaurar todas las cosas. Solo 6 tribus fueron las encomendadas para estar en el monte Ebal y proclamar las palabras de maldición, mientras que el resto de las tribus deberían de estar en las faldas del monte Gerizim, pegado a lo que está el monte Eremos, y ahí ellos anunciarían o proclamarían las bendiciones o bienaventuranzas descritas, la orden descrita en Deuteronomio 11, 29, Deuteronomio 27 del 11 al 12, y la palabra de las bendiciones en Deuteronomio 28 del 1 al 15. Donde nos dice el Señor: y contestó, y he oído tu sonido en el huerto, y he tenido miedo, porque estoy desnudo y me he escondido. Espero que nosotros no nos veamos en esa porción de lo que viene en el Génesis, de tener miedo del Señor y escondernos de su palabra. Porque cuando la palabra del Padre es proclamada en algún recinto, en algún lugar, en alguna habitación, en alguna casa, en algún lugar donde se esté dando a conocer su luz, su enseñanza, si nosotros estamos en la misma condición de Adán y Eva, lo único que va a cruzar por nuestra mente es escondernos de la presencia del Padre, porque tenemos miedo de que nuestra condición se haga manifiesta y quede expuesta a la luz precisamente por la palabra que en ese momento es vertida. También hace una pregunta el Señor: ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual ordené que no comieras? Si la condición de desnudo habla de verme tal y como me ve Él, con necesidad de buscarle, pero no quiero exponerme a Él porque quiero seguir con mis obras, quiero seguir con mi iniquidad, quiero seguir con mi transgresión. Por lo tanto, evitaré en lo mayor posible no exponerme a la palabra de Dios, porque entonces lo que está oculto, lo que está en tinieblas, va a salir a la luz.
El segundo monte es el Monte Carmelo. Significa viñedos de Dios. Pero también, ojo con esta explicación o este significado, oído completo. Eso quiere decir que teníamos algo que impedía que escucháramos su palabra. Estupor, sordera. Pero aquí habla de que el Monte Carmelo o Carmel significa oído completo. El suceso que viene descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 18, donde Elías recibe la orden de llevar al Monte Carmelo a los profetas de Baal y a las tribus de Israel, lo hace con un solo propósito. Primeramente, en obediencia, cumpliendo cada uno de las características que el Padre pide, las cuales cumplió. Lo único que anhelaba Elías era que el Padre se manifestara a todos los ahí presentes, que todo mundo pudiera ver al Dios al que él servía, que todo mundo pudiera ver la grandeza del Dios al cual él le rendía tributo, le había rendido su vida. Ese es un anhelo que todos los que estemos estudiando la palabra, el Señor empieza a trabajar, a desarrollar en nosotros, para que también, de la misma manera como Elías manifestaba ese celo, esa pasión y esa entrega por servir al único Dios verdadero, también fuera posible que cada uno de los que tuvieran contacto con Él se les fuera transmitiendo lo mismo que había sido depositado en Él. Ese es el anhelo que debemos de tener todos, de buscar y de anhelar y de rogarle al Padre, porque cada uno también reciba lo mismo que ahora nos ha dado el Padre, el momento de abrirnos la palabra. Reciba lo mismo que ahora nos ha dado el Padre, el momento de abrirnos la palabra, de darnos el conocimiento que nos esté dando para comprender su palabra por medio de su Hijo y rogar para que otros también vengan a lo mismo. Porque si ha sido de bendición para nosotros, nosotros también tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay un suceso que marca el verso 27 en Primera de Reyes 18 y dice: y sucedió que al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos diciendo: gritad más fuerte, Baal es Dios, pero quizá esté meditando, o quizá fue a hacer sus necesidades, o quizá esté de viaje, o tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Esta mofa de Elías hacia lo que rendían culto los profetas de Baal y la gente que había puesto su confianza en esas imágenes y en ese culto, lo vemos plasmado en el Salmo 2, porque el nombre de Elías significa Yahweh es Dios. Y el Salmo 2 dice que el Padre se ríe de todos aquellos que se levantan en contra de Él y se autodenominan dioses. Por lo tanto, Él dice en Deuteronomio 32 que no hay dioses con Él ni fuera de Él. Él es el único Dios vivo y verdadero, y esto lo dejó claro en ese monte, en el Monte Carmelo, por conducto de Elías. Ahora, ¿qué también nos habla el Padre de lo que está manifestando a través de la escritura de Reyes? También lo que vivió ahí el pueblo de Israel fue que esas palabras
que les hizo oír Yahweh era Deuteronomio 32 y Deuteronomio 30. ¿Por qué Deuteronomio 30? Porque les estuvo hablando de dos pensamientos. Una mente dividida jamás prosperará. Por lo tanto, nos pone contra la espada y la pared para decidir o le seguimos a Él o seguimos el camino que tenemos donde no está Él guiándonos y somos nosotros mismos quien vamos a tomar las decisiones. Pero si decidimos obedecerlo a Él, entonces yo me tengo que sujetar a sus preceptos, a sus ordenanzas, para que entonces Él realmente pueda gobernar mi vida y pueda guiar mi camino. De otra manera no va a ser posible. Tiempo después, en ese mismo lugar, estamos hablando de la misma cordillera donde tiene varias elevaciones y diferentes nombres, vemos que llega Yeshua rumbo a Galilea y habita en Cafarnaúm, a las orillas del mar, junto a la desembocadura del Jordán. Estamos viendo que todas esta planicie, esta cordillera con diferentes elevaciones y diferentes nombres, tiene un punto central, el Jordán. Justo llega Yeshua ahí para cumplir la escritura que dice lo siguiente: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Esto lo vemos en Mateo 4, del verso 12 al 17. ¿Por qué precisamente menciona un pueblo que estaba asentado en tinieblas y que en ese momento luz les amaneció? Porque todo ese territorio había sido contaminado por la llegada de los ángeles caídos y las prácticas que empezaron a enseñar a los hombres, a empezar a rendirle tributo a los dioses extraños, dioses que no conocieron los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y empezaron a corromper a toda la humanidad. De esta misma manera llega Yeshua como la luz del mundo, como el que viene a alumbrar el camino, el sol de justicia que es necesario que nazca en nuestros corazones, en nuestra mente, para traernos realmente la revelación de la palabra de Yahweh. El tercer monte es el monte Gerizim. Significa cortadores y está al sur del monte Ebal. En la salida oriental de este valle estaba la importante ciudad de Siquem. Sobre este monte se pronunciaron las bendiciones sobre quienes guardaran la Torá de Yahweh. Esto ya lo vimos en el monte de las bienaventuranzas, que es la primera parada que hicimos. La tercera parada es donde está hablando del monte Gerizim, que está pegadito al monte de las bienaventuranzas. Ahí tenemos una ilustración donde nos marca con un triangulito color café el monte Carmelo, nos marca también el monte Tabor o Hermón, y nos marca, hay otro tercer monte, acá está, el Gerizim, el que estamos analizando, pegado donde dice Samaria, donde está el puntal rojo, ahí. Entonces ahí estamos viendo que están unidos y están dentro del mismo perímetro, el mismo territorio, pero todo ese lugar fue transitado por Yeshua para traernos la restauración anunciada desde el principio. Ahora, este monte también es conocido mucho entre los pobladores de Samaria o los samaritanos porque lo consideran el monte santo del Señor. Lo ubican ellos como el lugar del pozo de Jacob. Y se acordarán de la escritura que es muy importante, y yo creo que ya varios hemos estado analizando, tuvimos la oportunidad de leerla en otro tiempo, de la mujer samaritana, Juan 4. Precisamente cuando llega Yeshua a ese lugar, en ese monte,
y tiene ese diálogo con la mujer samaritana, precisamente le hace hincapié de la adoración cuando le dice ella, es que nosotros adoramos en este monte porque es el monte santo y es el monte del cual nuestro padre Abraham nos dejó por heredad el pozo por conducto de Jacob. Entonces, para ellos era muy importante este lugar, este asentamiento, porque lo consideran el monte santo del Señor. Ahora, ¿por qué Yeshua le dijo, mujer, ustedes adoran lo que no conocen? Porque llegará el día en que no se adorará ni en este monte ni en aquel monte, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y de ellos está buscando. ¿Por qué le hizo precisamente esa observación? Porque hay un monte en específico, el monte Sión, en el cual la misma Escritura nos revela el lugar adecuado al cual el Señor le llama mi monte santo, monte Sión, que no es lo que actualmente o la geografía o la posición en la cual actualmente la mayoría podemos tener conocimiento en base a los asentamientos en Israel. La Escritura nos deja claro que el monte Hermón es el monte santo del Señor, el monte de Sión. ¿Por qué? Porque ahí Jacob recibió un sueño donde el Padre se le manifestó y le mostró una escalera donde subían y bajaban ángeles en ese lugar. Él se llenó de miedo porque dijo que realmente estaba en un lugar santo donde la presencia de Yahweh se manifestaba y reconoció que era ese lugar casa de Dios y puerta de los cielos. Ese es el lugar santo del Señor, es el monte Sión, donde Deuteronomio, la porción que estamos analizando en esta semana, nos confirma precisamente que es el lugar correcto donde el Padre dice que es Sión. Y lo vemos en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 4, verso 48. Y dice, desde Aroer, cita a la orilla del torrente Arnón, hasta el monte de Sión, que es el Hermón. Ahí ya nos aclara el Padre realmente cuál es el monte Sión. Pero nos vamos a una siguiente parada. Es la parada número 4 y nos habla del monte Moriah. El monte Moriah. ¿Por qué el monte Moriah y por qué es importante? Bueno, porque ahí el Padre le pidió a Abraham que llevara a Isaac para ser sacrificado. Después, generaciones venideras, hasta llegar al Mesías, llegamos a ese mismo lugar, en otro punto de elevación, pero dentro de la misma cordillera, al lugar llamado Gólgota, donde Yeshua fue sacrificado, precisamente para dar cumplimiento a lo que se mostró tiempo atrás en el monte Moriah, donde Isaac fue atado para ser sacrificado y Yeshua es el cumplimiento de esa atadura. ¿Para qué? Para traer bendición, para traer redención, para traer vida, para traer luz a las naciones. Algo muy curioso que llama mucho mi atención es que la roca del monte Moriah, donde Isaac iba a ser sacrificado, donde le pidió a Abraham que pusiera a Isaac, ese lugar o ese altar o ese holocausto también lo levantó Salomón ahí mismo para consagrar el templo. El lugar hoy está cubierto por el domo de la roca. La colina del templo estaba entre los valles del Cedrón y de Tiropeón, al norte de la antigua ciudad de David, llamada Tú me has favorecido,
o habitación de Yahweh. Ese lugar no solamente es importante por lo que ahí le pidió el Padre, sino por el nombre también, lo que representa su nombre, habitación de Yahweh, morada de Yahweh, o el lugar donde Él ha favorecido, justo para dar cumplimiento al Mesías en el momento en que Él es llevado a ese lugar para que su cabeza sea contada y empezar a traer de vuelta a todos los desterrados, a todos los dispersos de los 4 puntos de la tierra. Entonces, la escritura en el Génesis 22 nos da mucha luz de lo que el Padre después iba a manifestar en Yeshua, característica por característica, paso por paso. Lo que viene detallado en Génesis 22 detalla meticulosamente lo que Yeshua tenía que cumplir. De la misma manera como el recorrido que tuvo Abraham e Isaac hasta llegar al monte Moriah, los elementos que menciona con el asno, con la leña, con los 2 siervos que les acompañaban, hasta llegar al monte, a las faldas del monte, y solamente subir Isaac y Abraham, de la misma manera lo vino a cumplir Yeshua con su sacrificio. En ese momento no se dio fin al sacrificio por conducto de Abraham con Isaac, porque el Padre le anunció que él ya tenía el que vendría a dar el cumplimiento de lo que le había pedido. El siguiente monte es el monte Ofel. Este nos habla o está situado en lo que era la ciudad de David, la ciudad antigua de David. Significa montículo, loma, collado, parte de la colina oriental de Jerusalén. El rey Jotam construyó una parte de este muro y Manasés aumentó su altura. Esto viene descrito en el segundo libro de Crónicas 27, del 3 al 34, también en Isaías 32:14, Nehemías 3, 26 al 27, nos da referencias de este territorio. De hecho, todo el capítulo 3 de Nehemías nos detalla paso a paso este lugar, las puertas que rodeaban la ciudad y el significado de cada una de esas puertas, que ya habrá oportunidad de estarlas analizando una a una, porque obviamente en estudios pasados hablamos de la puerta de las ovejas, de la puerta oriental, de la puerta de las aguas, de la puerta del pescado, y cada una es muy importante porque el Mesías hace su recorrido por cada una de ellas para cumplir lo que en la palabra quedó reflejado, que él tenía que venir a dar luz o cumplimiento o ser el testigo fiel de lo que el Padre había anunciado, para traer esta restauración tan ansiada, tan esperada. Hay una escritura en el libro de los Hechos donde Pablo está ante el rey Agripa y es llevado él ante el concilio para ser juzgado por todo lo que él venía haciendo para manifestar la palabra del Señor y darla a conocer, y es llevado ante Agripa. Lo enjuiciaban por proclamar la palabra, las bienaventuranzas del reino, la palabra de vida. Y llega ante Agripa y le dice: oh rey, hablo esto delante de ti porque sé que conoces de lo cual yo hablo, entiendes lo que yo hablo. Y le hace una pregunta: ¿acaso es difícil creer que Yahweh resucite a los muertos? Dijo: porque por eso soy traído delante de ti, porque tengo puesta mi confianza y mi esperanza en lo mismo que estuvo en mis padres, Abraham, Isaac, Jacob. Esa confianza de esperar la bendita promesa de la restauración de todas las cosas. Dijo: por eso hoy me traen delante de ti para ser juzgado. Nosotros también
no vamos a ser más ni que Yeshua, ni que Saulo, y por proclamar su palabra, de la misma manera como pasó con el Mesías y con Saulo, también nosotros podemos ser llevados a lo mismo. El Padre constantemente nos va a estar probando y haciendo en nuestro interior o generando en nuestro interior el carácter del Mesías para reflejarlo a la humanidad. Si ahora se nos cuestiona por proclamar la palabra de vida y somos llevados ante los tribunales, ante un concilio, ante un grupo de personas, porque se levantan en contra no de las personas mismas que proclaman la palabra, sino se levantan contra la palabra misma. Hermanos, tenemos un justo juez que aboga por nuestra causa. Tenemos la palabra profética a la cual necesitamos estar pegados y resguardados para que la situación que nos toque pasar tengamos el pleno conocimiento y la certeza de que si estamos siendo obedientes a las órdenes que vienen del Padre para cada uno de nosotros, de llevar, de proclamar, de ser esos pregoneros de justicia, de su palabra, como lo hizo Yeshua, que nos puso el ejemplo y que preparó a los discípulos para que llevaran esta misión, y el mensaje fuera esparcido y nos alcanzara, como lo menciona la escritura con la que iniciamos de Juan 17, para que fuéramos santificados por medio de su palabra. Demos gracias al Padre porque somos contemplados. Somos contemplados para ser apartados del día grande y temible de Yahweh y ser apartados para ser resguardados de ese día. Hermanos, es algo muy importante, muy importante que tengamos muy presente la palabra de vida, la palabra que escuchamos, porque de ella vamos a dar cuenta. Nos la hace oír para que la obedezcamos. Si no lo hacemos, vamos a dar cuenta de ello. Si lo hacemos, también se nos dará una recompensa por esa obediencia. Pero ante todo, lo único que debe prevalecer en nosotros es esforzarnos, esmerarnos en agradar al Padre en esa obediencia que Él demanda de nosotros. El siguiente monte es el Monte de los Olivos, en donde están las escrituras que el Mesías tendrá que retornar a este monte para dar la apertura de la segunda venida. Este monte es llamado el Monte de la Unción. Se alza al este de Jerusalén y separa la ciudad santa del desierto de Judá, y desde ahí comienza a descender hacia el Mar Muerto. El valle del torrente de Cedrón separa el Monte de los Olivos de la ciudad y del cercano monte Sión, situado más al sur. Desde este último se dirigió Yeshua a Getsemaní, donde ora antes de su agonía y tiempo después asciende a los cielos. Esto lo vemos en Zacarías 14, Lucas 22, 39 al 46, Hechos 1, verso 12 y Mateo 24, 30. Ahora, hay una escritura muy importante que tenemos que contemplar en esta porción del Monte de los Olivos, porque si nosotros nos vamos a analizar el momento en el que Yeshua entra al Monte de los Olivos y Él ora en ese lugar, en base a lo que narra la escritura, hay algo muy importante a considerar. Yeshua entra en Getsemaní, dice, y ora antes de su agonía. Pero, ¿qué estaría pasando por su mente o qué palabras serían las que estuviera proclamando en ese lugar al Padre? Lo que vemos ahí está escrito en el Salmo 102. Esa es la oración que Yeshua levantó en ese lugar para proclamar esas palabras y seguir cumpliendo con toda verdad y toda justicia. Estas escrituras van a estar en la página de Veracidad para que cada uno con tiempo, con detenimiento, empiece a escudriñar
y se empiece a enriquecer de lo que el Padre está mostrándonos ahí, en cada una de ellas, porque entiendo que son muchas escrituras y que en una hora o un poquito menos no es factible o no tenemos o no alcanzamos a verlo todo. Pero nuestro deber es estudiar diariamente y tomar esa porción que nos toca para crecer y fortalecernos en la verdad. El último monte es el monte Hermón, llamado también Sión. Es llamado también Tabor, en donde descendieron los ángeles caídos, lugar donde Yahweh le habló a Jacob en sueños y le mostró una escalera de donde subían y bajaban ángeles. A este mismo territorio fue llevado Yeshua para ser tentado, para después manifestarse también en ese mismo territorio transfigurado. Esto lo vemos en Génesis 6, Génesis 28, Deuteronomio 4:48, Mateo 4:5 y Mateo 17:1. Aquí hay algo muy importante que el Padre nos está trayendo a la mente con toda esta exposición de las Escrituras, estos lugares que conforme vayamos analizando vamos a comprender la importancia de por qué estos 7 montes que rodean a Jerusalén y que constituyen un lugar de profanación, como si fuera una ramera que está sentada sobre muchas aguas. A veces tenemos un panorama de las Escrituras que percibimos la parte literal, pero nos falta profundizar y seguir escarbando, haciendo pozos o cavando. Eso significa escudriñar, estar cavando para llegar a la parte más profunda o hasta la raíz de lo que el Padre nos está mostrando en la parte superficial. Estos montes son importantes porque cada uno de ellos los recorrió Yeshua y traían un propósito de limpiar de esa profanación por la que en cada uno de esos sitios, en otro tiempo, el pueblo de Israel se corrompió, se degradó y adulteró delante del Padre. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 29, del verso 9 al 15. Ahí el Padre nos va a dejar con esta reflexión en esta porción de la palabra, donde dice: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra para que os haga prosperar en todo lo que hagáis. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Yahweh vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Yahweh tu Dios y en juramento que Yahweh tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Ciertamente es con los que están hoy aquí con vosotros en presencia de Yahweh vuestro Dios, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Esta es la misma oración con la que iniciamos el estudio. Yeshua estaba trayendo a la memoria de todos los que le escuchaban precisamente Deuteronomio 29, verso del 9 al 15, con la oración que levanta él en Juan 17. Hermanos, necesitamos valorar lo que el Padre nos da para seguir caminando bajo su perspectiva, bajo su lineamiento, bajo su pensamiento, bajo su autoridad, donde Él es el que va delante del pueblo guiando nuestros pasos. Si estamos acostumbrados a tomar decisiones por nosotros mismos, es el momento de hacer un alto, Selah, sentarnos y esperar a que el Padre nos hable, nos dé la indicación que necesitamos para caminar como Él quiere,
como a Él le agrada. A veces necesitamos aprender a esperar, que es lo que menos sabemos hacer. Pero para ello necesitamos acercarnos al Padre, porque es la única manera en la cual vamos a poder prosperar en el camino al cual somos llamados. Necesitamos valorar el tiempo que nos da, la riqueza de su palabra y empezar a ponerla por obra. Que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom.